aplicar una nueva práctica y vamos a procurar pasar una película siempre que la plataforma de la U esté activa, porque anda con muchos problemas. Y el tema en el estudio que están haciendo ustedes en esta asignatura tiene que ver desde sus inicios de las prácticas. No en vano, después de hacer un ligero reconocimiento de los materiales, equipos y reactivos que se utilizan en el laboratorio, hemos podido explicar cómo es posible observar a las bacterias, sea en frotis húmedo o seco. Hemos dado un mayor énfasis a las coloraciones que se utilizan en bacteriología, y de ellas hemos escogido tres importantes: la de Gram, que divide en Gram positivas y Gram negativas; la de Ziel-Nielsen, que divide a las bacterias en bar y no bar, y que exclusivamente esta coloración está destinada al diagnóstico de la tuberculosis, de la lepra también, dicho sea de paso; y por último, la coloración de Schiffer y Fulton, que divide a las bacterias en aquellas que tienen esporas y las que carecen de esporas, considerando a las esporas una estructura súper especial elaborada solo por los géneros Clostridium y Bacillus. Después de eso, y dado que hemos ido en los diferentes temas de la unidad 1, y ya con mayor razón con las presentaciones que vienen realizando, hemos querido analizar las características culturales o de cultivo que tienen las bacterias. Y hemos visto que utilizando nutrientes apropiados y estableciendo la necesidad de utilizar medios de cultivo, sean líquidos, sean semisólidos o sólidos, lo que tratamos es de hacer que esas bacterias se multipliquen en condiciones in vitro o en el laboratorio. ¿Para qué? Para precisamente, en primera instancia, descubrir las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas que las bacterias presentan. Después de eso, hemos hablado también un poco de cómo se inoculan estos medios de cultivo. Y aquí ya me detengo, porque quiero hablar de antibiograma. Y particularmente, ¿por qué razón? Porque una de las acciones más importantes que el médico veterinario requiere, como explicaba nuestra compañera Angie, es cómo controlar a esas bacterias que están causando daño o enfermedad. Y ahí los 4 o 5 que han participado se refieren cómo utilizar antibióticos. O sea, cómo encontrar antibióticos que actúen eficientemente sobre las llamadas, sobre todas las bacterias patógenas, pero en particular sobre las llamadas superbacterias, ¿verdad? Entonces han visto que hay diferentes opiniones y que hay un escepticismo en principio, pero también una alegría por parte de algunos que comienzan a dar luces de obtener antibióticos eficientes en la destrucción de las bacterias. Claro, ¿cómo no va a ser importante si el día de mañana se descubre un antibiótico que tenga acción sobre todas las bacterias? Querrá decir que a lo mejor vamos a lograr dominar el mundo bacteriano. Y tómense en cuenta que el mundo bacteriano, como leía también otro de los compañeros, se entiende que las bacterias son mucho más antiguas que el ser humano y por lo tanto han tenido que pasar por etapas difíciles para poder sobrevivir y multiplicarse y sostenerse en el tiempo. Consideren que miles de años han pasado desde eso y hasta hoy siguen siendo eficientes en cuanto a su acción patógena que ellas ejercen. Y por eso dice que el primer antibiótico descubierto se conoce con el nombre de penicilina y fue realizado por Fleming, Alexander Fleming, en 1929, a partir de una muestra de un hongo llamado Penicillium notatum, que pudo observar que este hongo eliminaba alguna sustancia que destruía, que mataba,
que evitaba el crecimiento y multiplicación de las bacterias. Pero la historia nos comenta y nos hace saber también que si bien fue en esa época el descubrimiento de la penicilina, mucho antes que Fleming hubieron personas que ya estaban en búsqueda, como ahora, como las lecturas que han hecho ustedes, que estaban en la búsqueda de estos agentes antibióticos que permitan solucionar infecciones en animales y personas. Y podemos recordar en la clase de antibióticos la cuajada mojosa utilizada por los chinos 2500 años antes de nuestra era cristiana. Utilizar la cuajada, no por sí la cuajada, sino porque allí desarrollaba el hongo que producía antibióticos, el moho S. Y otra parte de los griegos que usaban también productos que estaban sobre la corteza de los árboles o sobre estas superficies, que estaban asentados varios hongos para utilizar ese polvo que extraían para curar las infecciones. Y se sabe también que antes de Fleming hubo otro investigador que ya prácticamente había descubierto la penicilina, Duchesne se llamaba, francés, pero que desafortunadamente no dio a conocer el resultado de su investigación. Y hoy, más que nunca, se sabe que Paul Ehrlich, al estudiar la enfermedad de la sífilis en el humano, trató de utilizar unos productos derivados del salvarsan, un colorante, para destruir a la bacteria y obtuvo un resultado razonable. ¿Por qué? Porque en el salvarsan, sobre todo cuando ya era metabolizado en el organismo de la persona, se eliminaban diferentes compuestos sulfónicos, sulfas, a través de la orina y esto causaba evidentemente un alivio en la enfermedad de la sífilis. Entonces, pero se reconoce con absoluta certeza que fue Fleming el que dio con mayor propiedad con el descubrimiento de la penicilina, aunque lo hizo en forma, como digo normalmente, un chichazo, un hecho de suerte, una mera casualidad fue el descubrimiento de la penicilina. Él no estaba investigando, no estaba imbuido en las investigaciones de búsqueda de antibióticos, pero la casualidad hizo, y sobre todo el olfato de investigador hizo que haya descubierto la penicilina. Y cuando se descubre la penicilina, recuerden que les he comentado que no se utiliza directamente, claro, se descubre el compuesto elaborado por el Penicillium notatum, pero había que hacer pruebas, había primero que hacer, antes que hacer pruebas, obtener en cantidades suficientes el producto. O sea, tener una verdadera fábrica de multiplicación del hongo para extraer a partir de él el compuesto químico conocido como penicilina. Y esto llevó entre 13 a 15 años, porque recién en 1943 se comienza a utilizar la penicilina en el tratamiento de infecciones en humanos. En plena Segunda Guerra Mundial se comienza a utilizar y los resultados fueron espectaculares. Los resultados decían, comentan la historia, que con una inyección de penicilina, en la que aproximadamente se utilizaban no más de entre 1000 a 3000 unidades internacionales de penicilina, se lograba reducir infecciones realmente graves. Algunos indican que septicemias se lograban eliminar o destruir por acción de la penicilina. Y entonces, bajo ese concepto, se pensó que evidentemente la penicilina era la panacea para las infecciones bacterianas y que a partir de esa época ninguna infección sería de gravedad si teníamos el arma para lograr disminuir las acciones de la septicemia y de las infecciones bacterianas. Qué equivocados estábamos, porque no pasaron ni 3 años precisamente cuando se descubre el segundo antibiótico, la streptomicina, que se comienza a notar en la ciencia, en los que utilizaban la penicilina, que ya a veces en algunas infecciones ni con 3 ni con 4 inyecciones se lograba dominar la infección. Y entonces esto comenzó a hacer, a correr la bola de que algo estaba pasando con las bacterias
que al parecer habían nuevas bacterias que eran resistentes al producto penicilina. Lo que no habían descubierto hasta el momento era que las bacterias tienen un método muy eficiente de transferirse información genética, sobre todo en factores de resistencia. Y, y eso estaba pasando, es decir, que cada vez habían bacterias más resistentes a la penicilina. Y por otra parte, el uso indiscriminado de los antibióticos, o sea, de la penicilina en este caso, provocó evidentemente que aparezcan las cepas antibióticos resistentes. Hasta hoy en día sucede eso. Si, por ejemplo, si tenemos una infección en la garganta o tenemos una infección cualquiera en un animal, inmediatamente a nuestro modo de entender está de moda la acitromicina, démosles acitromicina y todos comenzamos a dar acitromicina sin saber qué bacteria, qué microorganismo está provocando esa infección. Y entonces eso logró evidentemente que al conocerse la existencia de las bacterias antibióticos resistentes, comenzaran a pensarse, los científicos comenzaran a pensar en un método en el cual se pudiera probar la susceptibilidad de las bacterias frente a agentes antimicrobianos, frente a antibióticos. O sea, después de sucedido esto, llegando a los años 50, 1950, se comienza a analizar y a usar unas pruebas que permitan establecer la susceptibilidad de las bacterias, de las que producen infección, frente a los antibióticos. Y el primer método que se utilizó fue el método estándar de una prueba in vitro en la cual se cultivaba la bacteria sospechosa de estar provocando la infección y se le adicionaba una cierta cantidad de antibiótico. Es decir, ¿en qué se cultivaba? Se cultivaba en un medio líquido, en un caldo de cultivo. Se esperaba, se hace como hemos explicado el cultivo de cualquier bacteria, se inoculaba la bacteria en el medio líquido, se lo llevaba a la estufa por 24 horas y luego se adicionaba una cierta cantidad de antibiótico para ver si había acción de ese antibiótico sobre la bacteria que estábamos analizando. Lógicamente, ¿cómo se sabía si había acción? Se tenía que hacer un cultivo a partir de ese medio de cultivo líquido al cual se le había adicionado antibiótico para ver si habían bacterias vivas. Y era un tema, como eran los inicios de los antibiogramas, era un tema que recién era nuevo y, y obviamente muy desconocido. Había poco conocimiento acerca de él. Pero no he dicho que es un antibiograma. La definición de un antibiograma es una prueba de laboratorio a través de la cual se trata de detectar la susceptibilidad o resistencia de una bacteria frente a diversos antibióticos. Y para realizar este antibiograma es necesario primero tener la cepa, tener la bacteria de la cual se va a hacer el antibiograma y tener los medios de cultivo apropiados, porque como he dicho es una bacteria, es una prueba in vitro, una prueba de laboratorio que permite evidentemente eso. Y luego de utilizar este método diría yo, tan poco efectivo, el del caldo de cultivo, se fueron poco a poco mejorando las técnicas de elaboración de antibiogramas y hoy existen diversidad de pruebas de laboratorio que permiten establecer esa prueba de susceptibilidad o de resistencia de las bacterias frente a antibióticos, pero una de las pruebas más sencillas, más fáciles de realizar y económicamente hablando relativamente barata, es la que se realiza mediante el método Kirby-Bauer, se llama, lleva el apellido de dos personas, Kirby y Bauer, en el cual lo primero que se hace es sembrar la bacteria en un medio de cultivo sólido y luego adicionar antibióticos, diversos antibióticos, para luego someterlos a una estufa bacteriológica y después de 24 horas proceder a la lectura. ¿Cuándo se dice que una bacteria es susceptible a un antibiótico? Cuando el antibiótico que está conjuntamente con el cultivo
no permite la multiplicación o crecimiento de la bacteria. ¿Y cuándo es resistente? Cuando sucede lo contrario, cuando el antibiótico no actúa directamente sobre la bacteria. Entonces, existen, si ustedes se ponen a investigar en internet, en sus libros, hay varias pruebas de antibiograma que se pueden utilizar. Hay hasta unas pruebas basadas en pruebas ELISA, hay pruebas muy sofisticadas, pero lógicamente muy caras y difíciles de utilizar. Esta que vamos a hablar es una de las técnicas más sencillas y baratas que conozco. ¿Cómo vamos a desarrollar la práctica o cómo vamos a explicar cómo se hace un antibiograma? En 5 pasos importantes. Como vemos en la pantalla, dice primero, obtener en cultivo puro la bacteria a la cual se le realizará el antibiograma o la prueba de antibiograma. ¿Qué significa esto? Nuestra compañera Angie nos mencionaba la importancia de aislar la salmonela a partir de esas muestras de esas aves muertas, inclusive en el canchón, en el traspatio, aislar la salmonela. ¿Para qué? Para identificarla primero, para establecer que evidentemente salmonela era la que había provocado la muerte del ave y estaba provocando la enfermedad en las aves del corral. Y luego se decía, inclusive en su lectura, lo ideal sería hacer un antibiograma, una prueba de susceptibilidad a los antibióticos, para establecer qué antibiótico es el más apropiado para eliminar a esa bacteria. Y ahí salta lo siguiente, que seguramente esas muestras tomadas del animal muerto no solo que van a contener salmonela, sino otras bacterias contaminantes. Cuando un animal muere, o